Vamos con el capítulo número 23 del webtoon de Debajo del Roble y lo vamos a estar comparando con el capítulo número 36 del primer libro de la primera temporada de las novelas, que ya sabéis que los links oficiales para leerlo todo lo tenéis abajo en la cajita de descripción y en un par de vídeos que os voy a dejar por aquí arriba fijados para los que necesitáis un poquito más de soporte visual. El capítulo de hoy es un capítulo muy bien dibujado, en el que Pi pone toda la carne en el asador, como decimos aquí en España, porque es muy importante este capítulo dentro de lo que es toda la historia. Sobre todo es muy importante para el desarrollo del personaje de Maxi, que como sabéis en este capítulo es cuando ya por fin Maxi se entera de que tiene afinidad con la magia. De hecho, precisamente por eso, a pesar de que es un capítulo que no trae casi nada de contenido de la historia en particular, porque no vemos realmente unos diálogos que sean así como muy importantes, ni vemos nada que realmente sea extremadamente relevante para lo que es la consecución de la historia, pero sí que es un capítulo que se toma sus momentos para hacer los personajes y para hacer el entorno y sobre todo para mostrarnos cómo se va a ver la magia dentro de este mundo. Empezamos con esta escena, que es una escena en la que vemos aquí a las sirvientas pues pasándoselo bien, literalmente, están muy emocionadas. Esto en las novelas así no comienza, ¿vale? Esta parte, en realidad en las novelas no vemos las sirvientas para nada, pero aquí sí que nos quieren dejar claro que toda la gente estaba muy emocionada con el hecho de que Maxi fuera a intentar revivir el árbol, porque para ellos tenía toda la historia detrás de Rosenwigru, de la leyenda y todo esto, ¿no? Entonces ya nos habían dejado claro desde el principio que la gente estaba muy contenta con el hecho de que Maxi hubiera decidido esto, sobre todo por el tema también de que Maxi originalmente quería tirar el árbol abajo y hacerlo leña para el invierno, porque pensó que era mejor que si el árbol está moribundo el pobre, pues vamos a quitarlo del medio el pobrecito y le hacemos leña y ya está, ¿no? Pero en este caso se pusieron todos muy contentos de que no lo hiciera por todo lo que teníamos detrás, y ahí es donde empezamos en esta parte de la historia después de habernos olvidado del árbol durante unos capítulos, porque como sabéis hemos tenido toda la otra parte de las remodelaciones y demás y de todo lo que ha estado haciendo Maxi como administradora del castillo de Anatol, ¿no? Entonces, tal cual pasan estas escenas, vamos a ver ya directamente a Ruth con Maxi frente al árbol. Ruth está tocando el árbol, aquí como le vemos en esta escena, que por cierto, a nivel artístico me parece que está espectacular, porque el encuadre que tiene esta imagen es súper complicado. A mí me parece una imagen súper complicada de hacer a nivel de cómo vas a dibujar los personajes viéndolos desde aquí arriba. O sea, no sé muy bien cómo lo habrá hecho Pi, pero yo me imagino dibujando esto y me dan los mil males, sobre todo también teniendo en cuenta que es que todos están perfectamente proporcionados, se ve perfectamente qué es lo que está haciendo cada uno, no hay dos personajes iguales, y eso que vemos a todas las sirvientes vestidas igual. O sea, me parece que esta imagen, bueno, en general este capítulo está muy muy bien dibujado, y ya sabéis que yo amo el dibujo de Pi en realidad, ¿no? Entonces bueno, les vemos aquí y poco después vamos a ver cómo Ruth se va a preparar para hacer su show. De hecho, hay un momento en el que en el manga o en el webtoon, como lo queráis llamar, se gira para mirar a Maxi y ya directamente dice: comencemos con esta expresión. He de decir que en el webtoon no nos han comentado el hecho de que supuestamente Ruth le dice a Maxi en las novelas que lleva días y noches sin dormir pensando en cómo va a hacer esto. O sea, de hecho la llama para decirle: mi señora, vamos a arreglar el árbol, básicamente, es el momento. Pero le dice a Maxi en plan: sí, llevo sin dormir tantísimo tiempo preparando todo este tinglao que se va a montar. Y en realidad nos dice Maxi en las novelas que parece que realmente se acaba de levantar de la cama. O sea, de eso de que no ha dormido es mentira. O sea, Maxi empieza a conocer a Ruth y la vaguería que tiene Ruth, ¿no? Y aquí en esta imagen me hace mucha gracia porque sí que es verdad que le vemos así como muy despeinada, con todos los pelos por ahí sueltos y con una cara así como cansada, pero no le vemos esas ojeras que se mencionan en las novelas, ¿no? Sino que lo vemos así súper bien, ¿no? Súper bien, pero bueno, cansadito, como es Ruth, porque a Ruth le molesta hacer cosas. El tío trabaja mucho, sí, pero en el fondo sabemos que su espíritu animal es uno que esté durmiendo todo el día, yo que sé, un gato, literal, ¿no?
Entonces, bueno, aquí empieza en el webtoon, vemos que coge una poción, se la echa al árbol y poco después se concentra y empieza a hacer toda esta parafernalia, ¿no? Diciendo, Dios de la tierra grande y misericordioso. Maxi se queda en shock. Imploramos que extienda sus manos sanadoras e impregne con su poder a este humilde servidor. O sea, todo esto, Maxi se queda en el webtoon un poco sorprendida y dice en plan, espera, los hechizos siempre han sido tan ostentosos. O sea, y aquí, mientras está pensando esto, recuerda que Ruth le estuvo explicando que la vida humana y la vida de las plantas son diferentes. A veces puede parecer que las plantas están muertas, pero solo están dormidas, así que si impregnan el árbol con un poquito de mana, podrá revivir, ¿no? Entonces, aquí, mientras se está acordando esto, está Maxi también rumiando. Espera, que usar algún hechizo simple. Los jerarcas me han curado muchas veces desde que era joven, pero nunca han usado un hechizo como este. Esto es lo que está pensando Maxi. Y según está pensando esto, nos viene esta imagen. Y esta imagen me encanta que la tengamos aquí, porque si os fijáis, tanto Pi como Tsuchi Kim usaron muchos elementos de la Biblia dentro de sus obras. En el caso de Pi, obviamente, el webtoon, y en el caso de Tsuchi Kim, las novelas, ¿no? Y aquí vemos literalmente como si fuera una especie de obispo usando mana. He de deciros, y esto si queréis algún día os lo hablo en un vídeo más cultural, en Corea sabéis que hay una gran mayoría de la población que es católica, que es cristiana, y son en general una cultura que trata con mucho respeto todo lo que tiene que ver con la religión, ¿no? Entonces ellos, yo creo que Pi a la hora de como representar la parte religiosa de estas novelas, ya teniendo en cuenta que Tsuchi Kim se había basado tanto en lo que es el cristianismo y demás, decidió usar los mismos ropajes, las mismas vestiduras, incluso la misma cruz que se usa en el catolicismo a día de hoy, ¿no? Pero, ¿por qué me gusta también mucho esta imagen? Porque nos va a servir también para tener como un adelanto de cómo van a ser todo lo que son los caballeros sagrados y todo esto de la religión, de todo esto que vamos a ver posteriormente en los libros a partir del 4 en adelante, de las novelas y del webtoon a partir, supongo que de la temporada 4 en adelante, ya nos lo están representando visualmente. O sea, esto simplemente es algo por lo que a mí me ha gustado mucho que introdujesen esta imagen aquí ya para darnos este contexto religioso, y que obviamente dentro del castillo del duque de Croiso era este tipo de sanación la que Maxi recibía. Pero ¿qué pasa? Que la manera de usar el mana de Ruth y la manera de usar el mana de los, por así decirlo, trabajadores relacionados con la iglesia es muy diferente. Y Maxi siempre había recibido el mana como algo frío, algo que no le gustaba mucho, ¿no? O sea, no le gustaba mucho la sensación. También, obviamente, después de recibir las palizas que la pobre mujer recibía, es de verdad, o sea, es que yo también entiendo la situación, ¿no? Maxi no podía pensar que nada era bonito teniendo en cuenta por qué la estaban curando, ¿no? Pero bueno, esto era la sensación que ya tenía, y en las novelas nos cuenta claramente cómo la magia de Ruth le parecía cálida, y en el webtoon, de hecho, también lo va a mencionar, ¿no? Y una de las claves que dice será porque no es magia sagrada o será un hechizo único de Ruth. Eso es lo que se está preguntando mientras está viendo todo esto que está haciendo Ruth para salvar al árbol, ¿no? Alrededor ve a toda la gente súper emocionada por el hecho de que esté haciendo Ruth todo este hechizo, y Maxi empieza a recordar también las palabras de Ruth, ¿no? Ruth le dijo: si los sirvientes saben que intentaste revivir el árbol con magia pero no funcionó, entonces entenderán que lo cortes y que sea utilizado como leña. Lo importante es cómo lo sabrán. O sea, Ruth quiere claramente dejarle claro a todo el mundo que Maxi está haciendo todo lo posible por salvar el árbol, y si el árbol no tiene solución, pues no tendrán más remedio que atenerse a las consecuencias, ¿no? No van a dejar en el castillo de Anatol un árbol moribundo. O sea, ese árbol puede ser bien empleado para el invierno en Anatol es muy frío, entonces es algo que va a venir muy bien, y bueno, pueden plantar otro árbol si así lo consideran, ¿no? Pero vamos, esto es la parafernalia que está haciendo aquí
Ruth y la está haciendo con ese motivo. Y Maxi, dándose cuenta, nos dice en el webtoon, por eso está realizando un hechizo tan vistoso. De esta forma los sirvientes sabrán que el hechizo y que Ruth hizo todo lo que pudo para salvar el árbol, aunque creo que está pasándoselo un poco bien. O sea, se está divirtiendo, ¿no? Un poquito de más, ¿no? Y aquí es el momento. Según está pensando eso, llega el momento. Y este momento, con este dibujo tan bonito de Pi, porque es que yo cuando vi esto la primera vez en el webtoon, que todavía a este punto yo no me había leído las novelas, yo sabéis que las novelas las empecé a leer después, yo creo que de la segunda temporada, un poquito como por la mitad, más o menos, que fue ahí cuando me dejó el webtoon cortada, literalmente, porque ya no había más, y ahí fue cuando yo busqué las novelas y ahí fue cuando empecé a leerlas, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a esta parte en el webtoon, vi esta imagen, vi que teníamos toda la magia, que Maxi estaba como recibiendo la magia, que la estaba viendo por primera vez. Yo aquí me quedé enamorada ya de la historia, ya estaba enamorada, pero me enamoré más todavía. Y es que esta imagen me parece que Pi de verdad la hizo preciosa. No solamente este traje me parece que es increíble y me parece que es un poquito ostentoso de más, pero que en el fondo tiene su sentido también dentro de todo este contexto que tenemos, sino que me parece que el movimiento que tienen los pendientes, el pelo, todo, nos da una sensación. Esto podría ser perfectamente uno de los fotogramas del anime. O sea, me parece espectacular, ¿no? Y aquí es donde siguen con nuevas imágenes increíbles y vemos a Ruth literalmente manejando el mana. Y aquí también se nos da el contexto un poco de cómo es que se maneja la magia en este universo, ¿no? Vemos aquí a Ruth recibiendo como la energía del mana en sus manos, que después soltará para que vaya hacia el árbol, ¿no? Y así supuestamente hacer que el árbol reciba todo el mana para que pueda revivir, ¿no? Con esto, obviamente, los sirvientes se quedan súper encantados, ¿vale? O sea, se quedan encantadísimos al respecto. Y Maxi, mientras tanto, con esta imagen que vemos aquí, que también me parece espectacular, donde vemos como el mana da vueltas también a su alrededor y ella como que ya lo está tocando con las manos. Ya... Aquí de verdad es que este es el momentazo que estábamos esperando. Maxi tocando el mana y diciendo, es hermoso. No sabía que la magia pudiera ser tan cálida. Y mientras se da cuenta de que está absorbiendo la luz del mana, ¿no? Y Ruth le va a decir aquí, eso fue inesperado, ¿no? Maxi se queda mirándole con cara de cómo que esto va a ser inesperado. Y Ruth le dice, parece que tienes afinidad con el mana, mi señora. Maxi aquí hace una pregunta que no hace en las novelas, que es afinidad con el mana, como te lo acabas de decir, pues si tú repreguntas, ¿no? Y aquí me voy a parar un segundo porque esto es algo que también mencioné en la tercera temporada. Muchas veces en el webtoon da la sensación de que Maxi pregunta de más porque no es capaz de captar las cosas a la primera. Esto ya sabéis que os dije a lo largo de toda la tercera temporada, que a mí personalmente me molesta porque da la sensación de que Maxi sea menos inteligente de lo que en realidad es. Maxi es muy inteligente. Maxi las pilla todas al vuelo. Sin embargo, entiendo, por ejemplo en este caso, que pongan esta pequeña pregunta, porque es una pregunta que se está haciendo el lector y no quieren hacer quedar al lector como tonto, básicamente, ¿no? Entonces es como que vamos a hacer esta pregunta porque obviamente Maxi no está acostumbrada al mana y es una pregunta que perfectamente podría hacer, ¿no? Pero alguien en su posición y dentro de su universo, pues obviamente también tendría que tener estos conocimientos y no sería necesario que ella preguntase tampoco para que Ruth se lo explicase. Es una cosa nimia, yo sé que estoy yendo muy al detalle, pero bueno, para eso estamos haciendo estos vídeos, para desgranarlo absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, con esto continuamos y Ruth le dice, la base de cualquier tipo de magia es el control del mana. Tener afinidad con el mana significa que posees el requisito principal para poder aprender la magia. Y nuevamente viene una pregunta aquí de Maxi en plan de requisito para aprender magia. ¿Eso significa que voy a poder ser también una hechicera? Esto lo pregunta, pero obviamente en las novelas no sucede, ¿vale? Como os digo, en las novelas esto no sucede así. Ruth Lee directamente le dice
que es solo un requisito mágico y que obviamente esto no hace que vaya a ser una maga. Y empieza a decir, esto no te convierte en una hechicera, claro, como si fuera buena para algo, dice Maxi. Pero es un talento poco común y estás llena de sorpresas, mi señora. Y Maxi aquí, en plan, ¿qué quieres decir? Y con esta cara recibe esto. Es curioso porque tienes mal genio, tiendes a exagerar, no te gusta perder y ahora también tienes afinidad con el mana. Maxi aquí obviamente se siente tremendamente atacada. Y por eso esta cara de ¿qué me está diciendo? Pero no le puedo rebatir. O sea, me está diciendo muchas cosas pero no las puedo rebatir. ¿Qué le vamos a hacer, no? Y Ruth añade, cuando nos conocimos pensé que no eras más que una dama débil y reservada, pero cuanto más te conozco, más interesante te vuelves. Maxi le dice, pero eso no suena para nada como un cumplido, a pesar de que Ruth lo está diciendo como cumplido. Y Ruth añade, estos últimos días he trabajado hasta la extenuación, no le exijas tanto a un hombre con falta de sueño. Y aquí viene esa frase que os decía al principio, que salía originalmente al inicio en las novelas, al inicio de este capítulo me refiero, cuando Ruth le está diciendo, Dios mío, no he dormido nada para que este hechizo tal, pues bueno, aquí lo cambian de orden y lo ponemos al final, lo cual, bueno, aquí en realidad el orden de los factores no altera el producto, así que ni tan mal, ¿no? Y Maxi aquí se queda en plan de, qué descarado, te he visto durmiendo en la biblioteca muchas veces. Y dice, como sea, logramos revivir el árbol. Y él dice, no puedo asegurarlo. Solo impregné el árbol con el mana de la tierra. Si funcionó, las hojas del árbol deberían comenzar a crecer. Tendremos que esperar a primavera, porque claro, recordemos que estamos en otoño, están preparándose para el invierno, y un árbol de hoja caduca no va a recuperar las hojas por mucho mana que le metan en invierno. Sería rarísimo. Es un roble. Los robles pierden las hojas en invierno y las vuelven a recuperar en primavera. De hecho, los robles en España, por lo menos, son de los árboles que más tardan en sacar las hojas. De hecho, por lo menos en lo que es en mi tierra, de donde yo soy, de donde yo nací, suelen empezar a salirle las hojitas a los robles a partir de abril, mayo incluso. Depende del roble y depende de los añitos que tenga el arbolito, ¿no? Pero es un árbol que tiene una hoja caduca y que realmente dura bastante poco. Y son hojas muy bonitas, por cierto. A mí me gustan mucho los robles. Así como nota mental, soy del año, en horóscopo druida. Así como dato irrelevante. Majo es un roble, que lo sepáis. Pero bueno, con esto termina esta escena de todo lo que tiene que ver con el árbol del cual luego nos vamos a estar olvidando mucho tiempo y llegamos a la parte de la emergencia, que bueno, tiene igual que en las novelas una parte muy cortita, que es como vemos cómo están terminando los preparativos del invierno y los preparativos del castillo y demás, y Ludis le está diciendo a Maxi que quiere sugerirle comprar las cosas que faltan y todo esto. Y una vez aquí va corriendo, creo que era Rodrigo me parece, va corriendo hacia ellas y les dice que tienen una emergencia y aquí es donde se ve a los no caballeros que vienen supuestamente a visitar el castillo y por fin, un par de capítulos más adelante, vamos a volvernos a encontrar con Riftan. Gracias, Dios, porque todos le echamos muchísimo de menos. Yo por lo menos le echo mucho de menos, no sé vosotras, pero yo de verdad me encanta en el fondo cómo está escrita la novela y cómo está escrito el webtoon en consecuencia, porque la ansiedad que siente Maxi, porque Riftan no está, la sentimos todos. Todos necesitamos ver a Riftan, o sea, es así. Y cuando pasa encima esto y el capítulo siguiente que vamos a ver, que es bastante intensito, es que, de verdad, Riftan siempre aparece en los mejores momentos y se va en los momentos también más horrorosos, pero bueno, es como a lo que nos tiene acostumbrados Riftan, ¿no? En cualquier caso, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Voy a grabaros otros, espero, 2 vídeos más hoy, o 3, no sé. Voy a intentar grabar lo máximo posible hoy, ya que hemos conseguido recuperar de alguna manera la webcam. Por eso me estáis viendo un poquito mejor que
que la semana pasada, pero sí que es cierto que compraré una nueva en cuanto tenga tiempo para revisarlas todas, porque esta está ya en las últimas y no sé ni siquiera cómo hemos conseguido hacerla revivir, la verdad lo ignoro y no sé cuánto tiempo va a durar, así que vamos a aprovechar el domingo para seguiros grabando contenido que iréis viendo a lo largo de esta semana. Espero que tengáis una semana maravillosa, que de verdad, muchísimas gracias por vuestra paciencia, porque estas semanas yo sé que no estoy pudiendo atender el canal como debería, no estoy contestando los comentarios prácticamente porque es que no me da la vida. Pero bueno, ya queda menos para que llegue la temporada más baja en el trabajo. Ya en julio voy a poder estar más desahogada y vamos a poder tener por fin más contenido y voy a poder estar más en el canal, que tengo tantas cosas de las que quiero hablaros, que socorro de mi vida. Pero bueno, espero que por lo menos tengáis eso, una semana maravillosa. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo, que será, no sé, en 2 días, no lo sé. No sé. Yo lo voy a estar grabando ahora y lo voy a estar procesando para subiroslo lo antes posible. Si os quiere un montón. Chao.